RCR, la red que comunica y une al Perú. De nuestra secuencia, enlace regional elecciones 2021, vamos a compartir comunicación con el doctor Juan Carlos Ramírez. Él es candidato para el Parlamento Andino con el número 1 por el partido Avanza País que lidera Hernando de Soto. Doctor Juan Carlos Ramírez, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Igualmente, José, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, me gustaría comentar, antes de ingresar ya a las propuestas que usted está llevando al Parlamento Andino, sobre el último sondeo, el último simulacro de elecciones elaborado de ayer por Ixos, ¿no? Por encargo del diario El Comercio, ¿no? ¿Cómo está mirando usted la evolución del proceso electoral ya en términos ya de intención de voto? Bueno, no le creo nada, mi querido José, como no le creo a ninguna encuesta, no porque puedan estar compradas, distorsionadas, ¿no? Eso es aparte. La volatilidad del electorado peruano es tan grande que si uno mira la secuencia, las tendencias de las últimas elecciones, 2011, 2016, la última del Congreso, te vas a dar cuenta que ninguno de los que iban ni primero ni segundo, y a veces ni tercero, llegan a ganar. Entonces, como la volatilidad es tan grande, el hacer especulaciones sobre datos actuales, aunque fueran ciertos, no vale la pena, no tiene utilidad. O sea, ¿usted considera que las elecciones van a definirse ya en el tramo final, considerando Bueno, la volatilidad, lo volátil que es el voto peruano? Sí, creo que yo estoy seguro que tú coincides conmigo en eso, como la mayoría de los peruanos que ya tenemos la edad para haber visto varias elecciones. No, sí, la volatilidad del electorado peruano es fuerte, no es muy grande. Ahora, usted ha sido viceministro de Estado y sabe un poco cómo se manejan justamente el tema de las propuestas en términos, ¿no?, de la opinión pública, ¿no? ¿Le preocupa estas propuestas que están saliendo a última hora y que en muchos casos no tienen ninguna sustentación técnica? Y le digo en todas las agrupaciones, o en la gran mayoría de agrupaciones políticas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el populismo, porque la palabra es populismo, ¿no es cierto? Normalmente dice cosas tan edulcoradas, tan endulzadas, que hasta a uno le dan ganas de creerlas si fueran verdad. No, pero es populismo puro. Nada que valga la pena se consigue sin esfuerzo, sin trabajo. Alguien tiene que pagar las cosas, ¿no? Es muy fácil ofrecer puestos de trabajo 5 millones, 10 millones, 15 millones, u ofrecer, no sé, energía o gas barato. Esos son ofrecimientos que son populistas, pero no son realistas. Bien, ahora sí vayamos un poco a las propuestas al Parlamento Andino, ¿no? Usted es candidato con el número 1 por Avanza País, ¿no? De manera puntual, ¿qué propuestas se está llevando al Parlamento Andino? Bueno, el Parlamento Andino, que no lo conoce nadie, José, porque se ha trabajado muy poco en él, ¿no? En realidad es un ente muy potente, si es que se le usa, ¿no? Ya gracias al Parlamento Andino o por, de alguna manera, la participación de él, podemos viajar con DNI, podemos usar el brevete, ¿no es cierto? Pero ahora mi propuesta es que se homologuen, ya se estaba en el proceso de homologar, pero hay que terminar los títulos de los estudiantes peruanos, tanto universitarios como de institutos, de manera que puedan ejercer en los países andinos, dígase Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, ¿no? Y el Perú, por supuesto. Eso significa un horizonte de 135 millones de personas para los egresados que además deberían poder hacer sus maestrías y doctorados también como si fuera el mismo país, como si el bloque fuera un solo país y no pidiera más revalidaciones o más requisitos. Esa es una de mis propuestas. La otra, que va también en la parte educativa, es traer el sistema SENA colombiano, que tiene un equivalente en Chile y que permite que los jóvenes, aunque no tengan quinto de media, aunque no tengan segundo de media o quinto de primaria, puedan acceder a cursos que son 522, cursos prácticos reales, ¿no?, que se usan en la realidad inmediatamente, como soldadura TIC, topografía, housekeeping, mampostería, operación de equipo mayor, de equipo menor, reparación de electrodomésticos, crianza de animales menores, etcétera. 522, que duran 4 meses los pequeños, 8 meses los segundos. Son gratuitos, los dicta el Ministerio de Trabajo de Colombia y de Chile, el de trabajo, no el de educación, y ese es uno de los elementos que quisiera traer al Perú dentro de lo que es la armonización legislativa, que es una de las 3 funciones del Parlamento andino. La otra
es representación ciudadana y la otra es control político. Control político que el Parlamento andino está realizando en este momento por la vía de una comisión en Ecuador, antes de la segunda vuelta en el Ecuador, para ayudar a que las elecciones en el Ecuador sean democráticas y transparentes. Ese es el tema y ese es el Parlamento andino. Yo quería regresar al tema educativo, que usted habla de la homologación, ¿no? ¿Por qué no se avanzó en los últimos años justamente en lograr esta homologación, señor Ramírez? Bueno, en realidad yo creo que se debió tomar como referencia el convenio Andrés Bello, ¿no? El convenio Andrés Bello sí logró, vía una tabla de equivalencias, que los diferentes jóvenes y niños de nivel escolar puedan moverse de país y tener una equivalencia para seguir estudiando en el otro país. Eso es exactamente lo que hay que hacer en los niveles ya superiores técnicos y universitarios. En realidad está a medio camino, José, pero hay que empujarlo para que llegue a su final y entonces efectivamente se puede ejercer libremente en los países andinos. Ahora, usted también acaba de mencionar el programa TENA, que se aplica con éxito en Colombia, ¿no? ¿Es fácil establecer un mecanismo de acuerdo a nivel de los países andinos? ¿No? A establecer el acuerdo es muy sencillo. El tema es que el Perú, ¿no es cierto?, lo aplique, lo instale seriamente. A veces el problema es nuestro país, no es tanto el convenio o el contrato con otros países o otras instituciones. El punto es que este tipo de acciones, como te imaginarás, la tiene que llevar adelante el Ejecutivo, es decir, el Ministerio de Trabajo. Si nuestro Ministerio de Trabajo no está a la par y no hace lo que han hecho los colombianos desde 1957, todo queda en papel y no se puede hacer, ¿no? De manera que ahí la participación del Ejecutivo es de gran importancia. Estamos dialogando con el doctor Juan Carlos Ramírez, candidato al Parlamento andino por el Partido Avanza País, que encabeza Hernando de Soto con el número 1, ¿no? El otro tema, doctor Ramírez, bastante delicado, es el tema migratorio que estamos viendo, ¿no? Y los esfuerzos que se están haciendo desde los países andinos muchas veces son insuficientes, ¿no? Y se lo digo con nombre propio, el caso de los ciudadanos venezolanos. ¿Cómo enfrentarlo en la región? ¿Qué salidas encontrarle, no? Si bien es cierto, en el Perú se han dado un conjunto de facilidades, pero ya resulta insuficiente por la misma situación de vulnerabilidad que existe en Venezuela, pero además, ¿no? Ya nos estamos enfrentando con otro tipo de figuras, no solamente el ciudadano que está en búsqueda de acceder a un trabajo, una plaza en determinado país, sino también ante el tema de la seguridad como tal, ¿no? Bueno, José, en primer lugar quería aclararte que no soy doctor, soy ingeniero. Soy ingeniero emérito del Colegio de Ingenieros del Perú, pero no tengo el grado de doctor. Sí, soy magíster de SAM. Vale la aclaración, ¿no? Vale la aclaración. Claro, no, sí, es importante, es importante. A ver, respecto al tema venezolano, esto lo he tratado con gente de muy diferentes partidos, incluido Juntos por el Perú. Y todos hemos llegado a la conclusión de que el Parlamento andino tiene que actuar para resolver el tema en Venezuela. Es decir, mientras el régimen venezolano sea lo que es, vamos a seguir teniendo la migración venezolana. O sea, el Parlamento andino tiene que actuar como un cuerpo que se une a otros cuerpos, como el Acuerdo de Lima, etcétera, para lograr un cambio democrático en Venezuela. Porque, a ver, nosotros podemos con Colombia, Ecuador y Chile establecer una especie de barrera de acero, pero las fronteras son pues permeables, ¿no? Por otro lado, los chilenos y nosotros estamos repatriando delincuentes venezolanos. Hay mucha gente buena, pero hay mucho delincuente también. Entonces, haces la repatriación, ¿qué hacen? Vuelven a entrar de alguna manera. Yo creo que el Parlamento andino, que es un ente político, tiene que empujar y ayudar con otros grupos, ¿no es cierto?, con otras organizaciones a que haya un cambio rápido en Venezuela, porque si no, no se va a lograr detener una migración que comenzó el 2016 y ha venido increciendo, ¿no? Ahora, en ese tema migratorio, ¿no? ¿Considera usted que hay que ponerle punto final o hay que establecer medidas en el corto y en el mediano plazo? Porque... Bueno, yo creo que hay que ponerle punto final, José, porque ya es algo que es muy difícil de resistir económicamente y socialmente en los países, ¿no? La xenofobia puede comenzar a crecer también, como se está viendo en varios lugares, no solamente en el Perú. Ahora, identificar a los ciudadanos venezolanos. Yo estaba sugiriendo que todos los ciudadanos venezolanos que tengan un celular, mediante GPS pueda estar, digamos, pueda ser un dato de las autoridades peruanas como ecuatorianas y
colombianas, de manera que tú tengas la ubicación de todos los ciudadanos, y eso no lo hace una persona, lo hace un software que te permite saber dónde están todos todo el tiempo, quién es quién. Pero yo creo que si tú acoges a un ciudadano venezolano como Ecuador y Colombia, tienes el derecho de tener toda la información posible sobre él en el caso de que fuera pues una persona de mal vivir. Ese control sí se puede hacer transversal entre los países del Parlamento andino. Pero nuevamente, mientras no se cambie el régimen en Venezuela, va a existir migración. Ojo que nosotros peruanos tenemos 3 millones de peruanos en el extranjero. O sea, 10% del Perú en cuanto a población está en el extranjero. Y estos 3 millones de peruanos mandan 3.000 millones de dólares por año al Perú. O sea, también nosotros tenemos un fenómeno migratorio. Pero en el caso venezolano tenemos que saber dónde están, quiénes son, pero sobre todo, como ente político, el Parlamento andino tiene que ver la manera de ayudar a que haya un cambio democrático en Venezuela. Si eso no se logra, va a ser bien difícil actuar de otra manera. En todo caso, serán paliativos. Y el otro tema que también ya tiene que ver con la propia coyuntura, con la propia realidad, es la emergencia sanitaria, ¿no? Y es el retorno de muchos peruanos de las zonas de los países que conforman los países, ¿no?, andinos, ¿no? ¿De qué manera se puede abordar ese tema, cree usted? Bueno, en realidad, respecto a la pandemia, ojalá el Perú, usando el Parlamento andino a través de los vasos comunicantes que tiene, se hubiera subido con Colombia y con Chile a obtener vacunas más rápido, de mejor calidad, más baratas. Y no solamente eso, sino también el tema de las pruebas moleculares o del oxígeno. De verdad que es una vergüenza, José, que estemos comprándole, incluso nos donan oxígeno desde Chile o también desde el Ecuador, ¿no? En eso nos están ayudando mucho los países andinos, pero eso más bien nos habla de lo precario y de lo desastroso que es el sistema peruano. No es posible que las empresas mineras peruanas, ¿no?, los países vecinos anden ayudándonos con oxígeno, cuando en realidad el Perú podría tener plantas de oxígeno que tampoco son una cosa complicada y no las tiene, ¿no? Entonces eso nos está demostrando que el Estado fallido es un Estado fallido realmente, ¿no? Y en el tema de salud es cuando sus mayores defectos han emergido. Muy bien, ingeniero Juan Carlos Ramírez, yo le agradezco infinitamente la comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional, desearle éxitos. Usted es candidato para el Parlamento andino como el número 1 por el partido Avanza País que encabeza Hernando de Soto. Muchos éxitos, gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias por la invitación. A la orden. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.